que está publicado en la American Academy, que cómo decidíamos operar pacientes, ¿cómo se llama? Que son potencialmente electivos por dolor, que está basado en si presentaba síntomas o no, si en base a los recursos de UCI, a la realidad de cada centro, y eventualmente, si eran considerables, se podía llegar a definir si podía terminar en, cómo se llama, si había cama, se podría operar, o cómo se llama, y evaluar. Sin embargo, esto cambió, o sea, la realidad se necesita otras medidas. Más allá de todos los artículos, quiero mostrarles este artículo que no sé si lo han visto, porque no es de traumatología, es de hace 7 días, y este es lo que se hizo en China, los pacientes que se operaron en un centro en periodo de incubación. Si ven el resumen, ellos operaron cuando estaban en periodo de incubación 34 pacientes, de los cuales todos los pacientes desarrollaron una neumonía por COVID al tiempo después de la cirugía, demostrada por escáner. 15 requirieron UCI y tuvieron un 20% de mortalidad. Revisando el detalle, porque está descrito, son diferentes cirugías, tanto cirugía de partes blandas, ortopédicas, de todo tipo de cirugía. El gran problema que ellos hicieron que estos pacientes no hicieron pruebas y testeos previos a la operación, ni screening o test diagnóstico, que claramente ahora sabemos que son fundamentales, o si no, operar a un paciente es someterlo a un riesgo demasiado alto y a un riesgo a nuestro personal. ¿Qué es lo que recomendó hace 10 días la CRS? Solamente se deberían operar las fracturas inestables en trauma, la infección o tumor con déficit neurológico o inestabilidad para controlar la infección o el tumor primario, y un déficit neurológico progresivo verdadero, una caudaquina o una mielopatía progresiva severa. Todo el resto debería ser definido y establecido por un grupo de pares, un equipo que tome la decisión en base y en apoyo con el comité infeccioso de cada centro. Porque hay que considerar que se utilizan recursos que quizás después van a ser necesarios, que considerar la disponibilidad de camas y UCI que cada centro y región y país tenga, y considerar que eventualmente pueden necesitar rehabilitación posterior, que no va a poder hacerlo, o se puede contagiar más y transmitir más el virus. La NAS, esta semana, estas son las recomendaciones de cirugías y para proteger a nuestro personal. Se suspende y no se realiza cirugía, y estas guías son recomendadas para todos los procedimientos, inyecciones, bloqueos, procedimientos semiquirúrgicos y las cirugías, tanto ambulatorios como internación. Hay que cuidar recursos. Todo, porque hay que ver las condiciones políticas, las normas y la situación epidemiológica de cada lugar, la condición del paciente, su estado general y el riesgo de enfermarse al coronavirus. ¿Cuál es la disponibilidad del personal y de medidas de protección, como máscara, guantes, batas, ventiladores, filtros de ventiladores, UCI y cama de hospital, que tiene cada centro y cada región? No podemos operar pacientes si el sistema no lo va a soportar, y es lo que sabemos que va en la curva. Y además tener un seguimiento diario en un comité de cuáles son los casos actuales y los proyectados para cada región para poder tomar decisiones. En general, solo se deberían operar las cirugías emergentes, las emergencias. Compromiso neurológico, inestabilidad que causa lesión neurológica, abscesos epidurales que requieren descompresión o una infección postoperatoria que no deberían existir. Todo lo que es urgente hay que evaluar si es factible realizar dependiendo de las condiciones del centro, y todo lo electivo debe ser pospuesto. ¿Qué hacemos si tenemos que operar? Hay que estratificar en pacientes COVID positivos sospechosos y pacientes asintomáticos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de las diferentes sociedades? Tener equipos COVID positivos y negativos separados, que no se mezclen los equipos tratantes, y pabellones separados, para
uno y otro. Si ustedes están viendo la imagen de acá, este es nuestro pabellón 7 habitualmente que usamos, que está preparado y aislado solamente para pacientes COVID. No usar flujo laminar, apagarlo. Lo ideal son pabellones con presión negativa. Intubar, como acá en nuestro centro, solo con el anestesista adentro, en una sala aparte, sin más personal, disminuir el flujo y el tránsito y todo riesgo de contaminación y crossover de infección. El anestesista a todo paciente tiene que usar full medidas de protección personal, nivel N3, con máscaras N95, casco estéril ventilado, batas y todas las medidas correspondientes porque manejan vía aérea y gotitas. Tal como ya habían dicho, no utilizar ni drills, ni sierras de corte, porque esto puede aumenta el debris. No utilizar lavado pulsátil, y una vez terminado la cirugía, desvestirse progresivamente con lavado, cuidado y todos los que corresponde. Pero además, esto es lo que recomiendan que uno debería utilizar. Estas son las full medidas para el manejo de pacientes contaminados. Y estas serían las máscaras de ventilación para cirujanos, que en Latinoamérica no creo que tengamos acceso, y no son los que usan los cirujanos de cadera, ortopedia o de rodilla para poner prótesis. No tienen ninguna realidad y no creo que tengamos acceso. ¿Qué hacemos con el paciente cuando tenemos que operar a un paciente asintomático porque es una emergencia y tenemos que operarlo? Considerar, tal como se dijo, el ver si el paciente tenía COVID previo en los casos emergentes, hacer una screening, una encuesta previa, tomar una PCR de COVID, nasofaringia. La SRS y otros hablan de 24 horas, nosotros hablamos de 3 días, y va a depender de la disponibilidad de cada centro, de cuánto es el tiempo que se demora en tener el resultado. Se puede pensar que usar un escáner de baja dosis para ver si tiene una neumonía COVID que tiene un patrón más o menos específico, pero es una alternativa. Ni aunque sea sintomático como este paciente, el paciente debe intubarse con medidas de protección nivel tipo 3 y por el anestesista separado del equipo quirúrgico y con flujos bien establecidos. Y para la cirugía, nivel de protección tipo 2, o sea, mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, pero no necesariamente con escafandra. Importante para decidir y pensar de la cirugía. Europa nos ha demostrado que hay un alto porcentaje de anestesiólogos y personal de salud que se han contagiado. Entonces, no podemos cometer los mismos errores. Ni siquiera errores, o sea, tenemos que cuidarnos. Exposición de proveedores y mucho personal aumenta que que la gente potencialmente asintomática puede contagiar y hacer un contagio cruzado entre pacientes, personal, y aumentar la tasa de contagio intrahospitalaria. Claramente ya no se dona sangre. La disminución de sangre, de donación de sangre es dramática, no tenemos cómo soportarlo. Los equipos de urgencia, de UCI y también los de pabellón que tienen que soportar a los cuidados intensivos se van agotando. Tenemos una muy poca disponibilidad y por lo menos a nivel nacional en Chile solo tenemos para 2 meses definidos por el Ministerio para niveles para elementos de protección. Y ¿cómo se llama? Y Latinoamérica no tiene las mismas capacidades. El potencial riesgo que un paciente utilice una cama de UCI, cual podría ser para un paciente del COVID, nos debería hacer evaluar muy bien una cirugía. Los recursos son limitados de cada centro. Yo trabajo en un centro que tiene hartos recursos y a pesar de eso estamos limitando y nos estamos anticipando a todo. Los sistemas de salud público y privado son variables, débiles, y la TAM no tiene un sistema de salud importante. Hay que crear protocolos en cada país, en cada centro. Esto es lo que estamos haciendo nosotros en Clínica Alemana,
Actualmente, cualquier paciente de una cirugía electiva impostergable, que no sea una emergencia, se le toma PCR si tiene una encuesta negativa o es una emergencia sin posibilidad de encuesta. En base a eso se ve las medidas. Si el paciente ya es COVID, está en cuarentena o tiene una encuesta positiva, lo asumimos que es un COVID y se trata como COVID positivo. Y se toma 24 o 72 horas en ambulatorio, en un lugar específico y lejos de los pacientes. En resumen, si el paciente es COVID positivo, está en cuarentena o es una emergencia sin posibilidad de encuesta, un pabellón con todas las medidas de protección full nivel 3 para COVID positivo. Si la PCR es negativa, que le hicimos previamente, para los casos esporádicos que son, y es una emergencia que no podemos tener antecedentes, hay que la encuesta, una emergencia que tenemos antecedentes y la encuesta es negativa, usamos niveles de protección nivel 2 tradicional y el paciente podrá salir a un lugar donde no que sea con área libre de COVID. ¿Qué es lo que quiero que quede para la casa? La cirugía es solo para la urgencia y la emergencia, es la mejor forma de proteger a todos nuestros cirujanos personales, residentes y asistentes y todos los que trabajan en el área de salud y apoyar a nuestro sistema de salud. Es necesario protocolos y guías de manejo de cirugía en cada centro, cada región y cada país, basada en la evidencia actual, que va variando, como le demostré, y en las condiciones y en la situación de salud y de condiciones de abastecimiento que tenga cada paciente. Considerar si está obligado o es una cirugía de emergencia y que no se puede postergar, screening preoperatorio, una encuesta para ver síntomas previos, 3 días antes, un día antes, al ingresar al hospital PCR y examen diagnóstico nasofaringeo preoperatorio entre 3 a un día antes de ingresar, para definir qué medidas tomamos con el paciente, anestesia para todos los pacientes en un lugar separado, con las protecciones en nivel 3 para el anestesista. Si el paciente es COVID positivo o sospechoso, full medidas preventivas, nivel 3 para todo el equipo quirúrgico, y si el paciente es COVID negativo en su examen, las medidas normales de protección tipo 2 para el cirujano y el equipo quirúrgico. En general, lo que más nos tenemos que hacer es operar, lamentablemente, y solo manejar la urgencia, así que los invito a que sigamos trabajando en conferencias, a tomarnos un café virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Radko. Vamos un poco tarde, habíamos hecho todo lo posible para coincidir en este momento con el aplauso de solidaridad que tenemos aquí en España, que ahora mismo se escucha por la ventana. Todo el mundo a esta hora estará aplaudiendo al personal sanitario y a todos los que están ahí en esto, ¿no? La verdad que todos los días, pero todos los días, yo me entero de la hora cuando empiecen a aplaudir. Así que, bueno, hay una charla, la última, no va a coincidir con esto, pero seguiremos con lo nuestro. El impacto de información de nuestros médicos residentes y fellows va a ser presentada por el doctor Emil Carbellot de Argentina. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a tratar en 5 minutos, no voy a pasar diapositiva. Bueno, ese es el tiempo que te corresponde, igual, muchas gracias. De hablar cómo estamos formando, qué estamos haciendo con los residentes y qué solución podemos tener para estos. O sea, hace 15, 20 días la Argentina o Latinoamérica... ¿Me ven? Te estoy buscando, pero no te encuentro. Ana, yo no sé cómo se puede buscar a alguien aquí para ponerle ahí en primera línea. Sí se ve, ¿eh? ¿Ahí me ves? Ahora. Entonces, hace 15 días o 3 semanas en Argentina nos encontramos con esta pandemia que nos atacó de golpe, y de golpe nos encontramos con la situación que todos los hospitales se cerraron, las consultas se suspendieron, no podíamos operar más. Y bueno, entonces la primera pregunta que nos hicimos nosotros es cómo nos reorganizamos, las estructuras de los servicios, cómo seguiríamos trabajando. Entonces,
he averiguado casi todos los centros más importantes de formación de nuestro país y más o menos todos los formamos y veo que en España y en los otros países, Chile y todo eso, es de la misma manera. O sea, vamos un médico staff y un residente por día una vez a la semana para atención, control de posoperado y control de cirugías o pacientes. Después, vamos a hacer telemedicina, pero en Latinoamérica nos encontramos con un gran problema, que la telemedicina no solo es difícil para el médico, sino es mucho más difícil para el paciente. Entonces la comunicación se hace extremadamente difícil. Entonces, la otra cosa que decidimos hacer, que ya nos estamos acostumbrados, es el Ateneo por Zoom a distancia, una vez a la semana. Y esto recalco que es muy importante. Yo lo había notado en mi trayectoria de médico, de cuestión de ver a los residentes, a los médicos todos los días, lo importante que es encontrarse de nuevo. Cuando nos encontramos de nuevo por Zoom, la alegría, eso psicológicamente nos ayuda a todos a poder seguir adelante y ver cómo sea. Entonces, todo este panorama negro que ya nos pintaron y lo que va a seguir viniendo para mi país y para Latinoamérica, la pregunta es, ¿cómo seguimos con la formación de los residentes? Y yo creo que la formación del médico debe ser teórica y práctica. Pero práctica por ahora no lo podemos hacer. Entonces creo que, pero tampoco me preocupa tanto, porque siempre digo la misma cosa, creo que poner un tornillo es un aprendizaje rápido, hasta a veces lo hace un técnico, lo más difícil es saber dónde vamos a poner el tornillo, tener la base científica para saber para qué sirve ese tornillo. Y esto te lo da el estudio, el conocimiento teórico de todas las patologías. Por eso creo que en este momento es un momento ideal para el aprendizaje. Lo veo en la necesidad que tienen los residentes, la recepción que tiene la gente por utilizar el Zoom, por utilizar las distintas plataformas. ¿Y por qué? Primero porque tienen tiempo. O sea, la vorágine de la residencia hace que llegues cansado, que no tengas tiempo, que la cirugía, que preparar casos, etcétera, etcétera. Entonces acá tienen tiempo, están tranquilos. Y la predisposición fundamental que tienen todas las sociedades científicas para brindar información, dar cursos, charlas, casos, problemas, todo por la web, pero realmente hoy si uno mira, tenemos todos los días un webinar de distintos lados. Y yo voy a proponer, voy a más o menos ver lo que estamos haciendo hoy en día en nuestro país. La Sociedad Argentina Columna tenemos un Ateneo semanal que se da de distintos lugares del país, por lo tanto, cada servicio tiene la obligación de preparar un caso. El curso bianual que sigue. La Sociedad Brasilera toda la semana nos da un webinar muy lindo. Silaco, empezamos a trabajar, tal vez como dijo Jani, un poco tarde, pero empezamos. Entonces, ahora he leído, me ha llegado el trabajo, el máster online en columna vertebral, que lo hace Silaco con la Universidad de Cardenal Herrera, con Rafa González. Y ahora nuestra sociedad va a empezar la actividad en la web. Así como hoy empezamos con el impacto que tiene que tener, yo creo que a partir de ahora vamos a empezar con las conferencias, con los casos problemas. Y hay algo que realmente me gustaría hacer, es presentar un caso problema. El reaprendizaje para mí es muy útil. Entonces, nosotros vamos a tratar de presentar un caso problema todas las semanas y esperar la respuesta de todo el mundo a ver cómo se soluciona ese caso problema. Todo por chat o por la web. Creo que en estos momentos, vuelvo a insistir, creo que es un momento único para incorporar conocimiento. Y lo práctico ya vendrá más adelante. Pero por ahora aprovechemos a hacer una base científica importante que creo que lo vamos a lograr. Nada más, gracias. Muchísimas gracias por conciso y por práctico lo que acabas de mencionar a todos. Seguimos ya la penúltima charla, utilidad de la telemedicina para el cirujano de columna vertebral en Brasil, por Edson Puelles. Edson. Venga. Vamos a compartir la tela. Buenas tardes a todos. Desculpe falar em português, não domino o espanhol, mas
palestra que me coube é sobre a telemedicina e a validez para o cirurgião de coluna. Dentro da avaliação no Brasil, a primeira época que se começou a falar sobre telemedicina foi em 2002, que foi a primeira normatização da telemedicina que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, impôs. E, nesta época, praticamente ninguém se aprofundou muito nisso. Na realidade, alguns estudos existiam, existia muita resistência em relação à própria telemedicina, e praticamente a telemedicina acabou ficando meio engavetada, colocada dentro da gaveta, até 2018, onde uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina define que a telemedicina ela é uma forma de prestação de serviços médicos por tecnologia. Existia uma certa pressão causada pelos planos de saúde no intuito de que os planos de saúde usassem isso para diminuir custos em relação a consultas e, consequentemente, diminuição de honorários médicos na parte final. Em 2019, houve uma revogação daquela resolução anterior, que era 2227, onde entrou a 2228, em que essa resolução definia que a relação médico-paciente deveria ser cara a cara com a premissa obrigatória e, sendo possível, a atenção remota depois exatamente de uma consulta presencial com o mesmo profissional. E se ambos, médico e paciente, estivessem de acordo. Nessa época, algumas companhias de seguro, algumas companhias de prestação de serviços médicos iniciaram atendimentos para pediatria, para consultas de clínica, uma série de coisas que eventualmente puderam utilizar esse sistema. Mas tivemos um problema agora dessa pandemia do Covid, e no Brasil o próprio Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde criaram que, em caráter excepcional, e enquanto durar a batalha do Covid-19, a telemedicina seria implementada. Então, a telemedicina ela foi uma tentativa de criar com que ela se fosse mais usada, como se fosse uma teleorientação para os pacientes, uma telemonitorização para ter os pacientes, eventualmente cirurgias ou pacientes clínicos que estão em tratamento, e você fazer essa monitorização desses pacientes. E a teleinterconsulta seria uma maneira de você fazer com que um médico conseguisse fazer contato com outros médicos para dar continuidade aos teus pacientes. E a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, e conjunto com o Ministério da Saúde, criou a possibilidade de prescrição de medicamentos controlados e de venda restrita, que no Brasil é extremamente necessário a receita carimbada, e a receita ela acaba ficando retida na farmácia, mas para você fazer de uma maneira online, você necessitaria uma certificação digital para poder fazer esse tipo de prescrição. Mas, independente de qualquer coisa, a telemedicina ela tem uma dificuldade muito na relação com os exames que você vai fazer do teu paciente, como você vai interpretar esses exames desse paciente e como você vai interpretar os exames complementares, como que esses exames vão chegar à tua mão para você poder fazer uma análise mais detalhada. Então, os problemas da telemedicina que eu vejo, a primeira consulta, que acho que é fundamental você ter uma consulta frente a frente com o teu paciente, para você saber qual a qualidade das queixas desse paciente, quais
dificuldades que esse paciente tem de expressar quais as queixas que ele tem e como você interpretar qual é a valorização que esse paciente faz, exagerada ou não, das queixas que ele tem. É a realidade dos sintomas. É muito difícil de você avaliar essas realidades dos sintomas via uma conversa online, uma telemedicina que eu acho que é extremamente difícil. Como interpretar as queixas físicas que esse paciente tem? E você não tem, grande parte das vezes, acesso a esses exames complementares. Muitas vezes, se o paciente já é um paciente que você fez o primeiro atendimento, você solicitou os exames, no Brasil é extremamente fácil de você ter o acesso ao centro de diagnóstico que fez os exames de imagem e você fazer esse acesso. Agora, se é um paciente que vem de outro médico que solicitou esses exames, você não consegue entrar no centro de imagem e fazer a avaliação dessas imagens online. E nós somos profissionais liberais, a gente recebe o que faz. Quem vai pagar essa consulta por telemedicina? E qual o valor que ela seria? O mesmo valor de uma consulta presencial? Habitualmente aqui no Brasil, um plano de saúde, um seguro-saúde, vai pagar para o médico 30, 60 dias posterior à consulta, ele vai fazer esse pago para o atendente. Você precisa, para fazer a telemedicina no Brasil, uma plataforma certificada. Não é qualquer plataforma, não seria um Zoom, por exemplo, seria a plataforma adequada para fazer uma consulta digital. E você teria a necessidade obrigatória de certificação digital, porque depois dessa consulta digital vai ser gerado 3 relatórios. Um relatório para o paciente, um relatório para você e um relatório para o plano de saúde, certificado pelo teu código digital. E, na minha análise, no meu ponto de vista pessoal, o uso está restrito a pacientes já conhecidos. Eu acho que paciente novo é extremamente difícil você analisar de uma maneira mais correta digitalmente. Eu acho que a telemedicina é extremamente adequada para monitorar os pacientes em tratamento. Você vai ter uma dificuldade muito complicada de avaliar a sobrevalorização dos sintomas que o paciente tem. O problema da remuneração persiste, porque você está tratando de um acompanhamento de um paciente que é já teu, e se você está usando uma plataforma tipo Zoom, não existe nenhuma interferência pelo plano de saúde, então absolutamente não tem pago nenhum. E ainda, o mais importante de tudo, qual que é o risco legal dessa consulta de telemedicina? Muitos países já estão tendo esse tipo de preocupação, principalmente nos Estados Unidos, onde o risco legal para qualquer coisa que você faça é extremamente alto. E agradeço a todos pela... Obrigado, muchas gracias, Edson. Interesantes datos. Y ya la última charla es solidaridad, en lo individual y en lo global, por parte del doctor Jaime Moyano. Jaime. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les hablo desde Quito, Hospital Metropolitano. Solidaridad de lo individual a lo global. Es el compromiso humano integral que nace en lo personal y trasciende a través de la comunidad, instituciones, organismos y estados hasta un nivel global. Es un sentimiento y actitud de unidad basada en metas e intereses comunes. Se refiere a los lazos que unen a los miembros de una sociedad entre sí
para la consecución de un bien común. La solidaridad no es simplemente ayuda o limosna. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Aflora en épocas de guerra o de desastres naturales. Se caracteriza por abrir espacios a las demás personas sin excluir a nadie, manifestar alegría, disponibilidad de escuchar y celebrar hechos de la vida, generar respuestas nuevas e ingeniosas. Debe ser inculcada desde la infancia, debe respetar la diversidad de raza, religión, posición social, nacionalidad y filiación política, etc. Su antivalor es el egoísmo. La sociedad actual ha trastocado los principios nobles y virtuosos, justificando la existencia solamente a través del tener, del poder, del placer y de la inmediatez. Ejemplos. Este recorte de prensa, Bruselas advierte de la proliferación de falsos medicamentos contra el coronavirus en las redes. Trump ataca a la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus y amenaza con cortar la aportación de Estados Unidos. El hambre de algunos empeora mientras otros tiran miles de leche que no logran vender. Advierte la FAO que el coronavirus empeorará el hambre en todo el mundo. Muere por coronavirus el doctor chino que intentó advertir del brote y que fue muy cuestionado por su país. Noticias también bastante tristes del diario del País de España. Estos son los 26 profesionales sanitarios que han muerto por el coronavirus. En Guayaquil, Ecuador, Julieta Sagniay, médica con coronavirus, dice: escuché toser toda la noche y amanecí con 17 cadáveres. En nuestro país, y más en Guayaquil, la epidemia nos tomó por sorpresa e inicialmente rebasó la capacidad sanitaria. Actualmente esto está mejorando. Este es uno de los hospitales de Guayaquil donde se está manejando el COVID, el Hospital del Seguro Social. Ha habido mucha donación por parte de grupos económicos, por ejemplo, la familia El Juri donó 20 clínicas móviles, las instituciones financieras, esta Banco Pichincha donó $10 millones para equipos y suministros, y por supuesto la actuación de la Organización Mundial de la Salud. Existen otras instituciones globales que de momento no se han pronunciado todavía, o al menos no se han pronunciado como esperaríamos, como la ONU, FAO, UNESCO, G20, que esperemos tomen cartas en el asunto y sean unos guías en este momento. La medicina actual ha generado proezas, pero de momento no tiene suficientes respuestas para esta crisis. Si no se puede curar, al menos se debe aliviar. Y si no se puede aliviar, al menos se debe consolar. Qué actual este viejo aforisma médico. En Quito, en la época de la colonia, el doctor Eugenio Espejo, acuciado por las epidemias frecuentes de viruela, estudia y escribe, entre muchos, este libro, Reflexiones acerca de las viruelas. Aquí habla de las de Espejo, se anticipan como en 75 años a las opiniones de Louis Pasteur, el gran sabio francés. Este es el hospital donde él trabajaba y se atendían a indigentes. Y en Guayaquil, el doctor Abel Gilbert Pontón, que en su vida profesional demostraba una marcada sensibilidad para los sufrimientos del pueblo al que estaba y trataba de ayudar siempre, y por eso se hizo famosa su frase: mis manos no me pertenecen, son del pobre cuando las necesita y del rico cuando las paga. Esta crisis es también una oportunidad que se abre para mejorar la relación médico-paciente. El médico debe mantener un espíritu orientado a la reflexión y a la autocrítica, para que todo lo que haga en estos momentos de crisis resulte digno. El médico es un líder de la comunidad.
Esto nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos. Dentro de la crisis debemos que mantener una actitud positiva, fe y confianza. España vuelve a dar un aplauso multitudinario a sus sanitarios. En Buenos Aires, con un emocionante aplauso, miles de personas agradecieron el trabajo de los médicos para combatir el coronavirus. Muchas gracias. Saludos desde Quito. Muchas gracias, muchísimas gracias a Jaime, a todos. Bien, la verdad que ha sido muy denso, muy interesante. Probablemente teníamos que haber hecho en 2 sesiones, pero muy interesantes, datos bastante enriquecedores. Ahora es el turno de intentar ver los asistentes, las preguntas que han hecho, los chats. ¿Ya tienes alguna preparada, Alberto? Te las he ido pasando, Jani, pero las leo en voz alta. Vale, mira, haz una por una y que sean así de más significativas y nosotros aquí intentaremos contestarlas, ¿vale? Primero, porque es muy sencilla. PCR a todos, aún asintomáticos, yo creo que la respuesta es no, por lo que hemos visto, ¿no? O sea, todo paciente que se vaya a operar necesariamente tiene que hacerse una PCR antes. ¿Lo está haciendo alguien? ¿Alguien en su hospital o su centro están haciendo el PCR por sistema? Nosotros en La Paz, todo paciente que se va a operar se hace PCR antes. ¿A todo el mundo? A todo el mundo. Bien. A ver, en Chile el protocolo es claro en mi sistema. Hay que ver cuál es la cantidad de disponibilidad de PCR que puedes hacer al día en un sistema de salud que se maneja a nivel ministerial, que ha ido aumentando a 6.000, 8.000. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todo paciente que se va a operar, se le hace un screening. Si el paciente tuvo COVID, está en cuarentena o tiene síntomas respiratorios, no se le hace PCR y se considera positivo. Todo paciente asintomático que va a ir a operar, que son los menos, no se deberían operar cirugía electiva, se le hace una PCR. Si el paciente es una urgencia, se le toma igual una urgencia y no tenemos antecedentes de si fue COVID positivo, si estuvo en cuarentena, se le toma una PCR y se procede con niveles de protección como si fuera un COVID positivo y después se actúa en consecuencia del resultado de la PCR. En general, sí, se le está haciendo actualmente, en esta semana, a todo paciente que se va a operar, los cuales son menos del 2% de lo que operamos, o menos, si la indicación es suspender la cirugía electiva, y para operar nosotros tiene que ser una cirugía de emergencia, ser una urgencia, y si es una cirugía de duda, tiene que pasar con autorización de las direcciones y de los jefes de equipo. Pero, Radko, la PCR, si es una emergencia, hay que esperar, ¿no? Y ha habido algún caso que tenga que esperar, pero no puede esperar. Entonces, porque no es una prueba de inmediata, como ahora mismo están los americanos con la Abbott, sacaron de 15 minutos, lleva mucho más tiempo, ¿no? No, va de 24, o sea, se toma, pero no se espera. En caso de una emergencia se toma la muestra, pero no se espera, pero se opera con medidas protectivas como si fuera un COVID-3. Vale. Un COVID positivo, pero después, una vez que llega el resultado, nos va a servir para ver, el paciente se aísla, se deja en una sala COVID y cómo sigue el posterior. Como si fuese, lo cual está muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Qué pregunta? ¿Puedo, Alberto? Sí. Alberto. Bueno, hay 5 o 6 preguntas más, ¿eh? Vale, venga. No voy a comentar un comentario a esta pregunta. Ya lo he puesto yo en el chat. En nuestro hospital, lo que se decidió entre infecciosas, radiología y anestesia, el paciente que tenga que ir a quirófano y no sea demorable horas, hacerle un TAC de baja resolución para ver si eso no es COVID. Y tratarlo, si hay dudas en el TAC, si el TAC dice que puede haber una afectación pulmonar, tratarlo como tal, aunque no tenga las pruebas hechas en la mano. Esa era otra de las preguntas que se había sugerido. Bueno,
a grupo 2 en una misma, porque es la misma persona. Decía, ¿qué medidas de protección para el personal que va a hacer cambios en los pacientes? Y si alguien sabe, se aconseja que el anestesista intube solo y que luego entre el equipo quirúrgico. ¿Hay algún protocolo de tiempo marcado antes de entrar una vez terminada la intubación o no? Radko lo ha comentado, que hay que hacerlo solo, ¿no? Sí, pero hay que esperar un tiempo. Una vez fijo el tubo ya se entiende que se puede entrar. Lo dudo. Yo es que creo que no he leído nada sobre tiempo, es le contestaba que Sí. lo hacía. Yo diría, sentido común, espero un par de minutos a que aposente un poquito, pero es que no hay mucho más. Que yo sepa, ¿alguien sabe algo? Sí, algunos webinars se han dicho que después de la intubación, para disminuir la cantidad de aerosol en el ambiente, tiene que esperar 6 minutos, según entendí en uno de los chats. Esto fue en uno de los chats norteamericanos. Vale. Y medidas especiales, ¿cómo se viste la gente para cuando va a hacer movilizaciones de los pacientes? Ya, respecto a la intubación no hay nada escrito en tiempo, pero lo que sí hay que esperarse por lo menos 4 o 5 minutos en lo que es intubación, que tienen que intubar separados y aislados. Lo mismo corre para procedimientos, endoscopías de urgencia y cualquier cosa que sea manejo de vía aérea y que pueda haber partículas. 5 minutos y después entrar. Todo el personal que traslada pacientes tiene que tener medidas de protección y varían la severidad de las medidas de protección si son COVID positivos o sospechosos o altamente sospechosos o son COVID negativos. O sea, yo creo que aquí se refería a la hora de movilizar estos cambios posturales de pacientes. Es que es parte del personal de salud. O sea, el equipo quirúrgico dentro de un pabellón, está el que lo traslada, el que lo moviliza, tiene que tener las mismas medidas de protección de tipo 3 con mascarilla N95, delantales, gorros, guantes, lavado frecuente, si está ante un paciente con COVID positivo. Porque si no es, ¿cómo se llama? Es un potencial riesgo para el personal y también riesgo de que transmita a otras partes. Eso es lo que ha pasado en España. Ahora está mejor, pero es lo que ha pasado, lo que comentó Rafa. Alberto, ¿más preguntas? Sí. Nos comentó un compañero que ha tenido que hacer una cirugía larga, decía que se le empañaban las gafas, que era realmente duro y pesado, que si había alguna opción. Yo le respondí de entrada que no. Si acaso, yo no sé si habéis tenido experiencia con el uso de las escafandras ventiladas, estas que usamos para VHC o VIH. ¿Qué decís? Perdona, primera pregunta. O sea, dice que en cirugías muy largas y pesadas, con mandil de plomo, el aparato de protección, que las gafas se empañan, que realmente es muy dura las condiciones físicas. Que si se plantea el hacer la cirugía por turnos, cambiando equipos, o si alguien ha experimentado algún tipo de opción para este tipo de situaciones. Primero, Alberto, ¿cuántos disponen de ese tipo de protección? De los que estamos aquí, ¿cuánta gente lo tiene? ¿Nadie? No. Pues entonces, pues es muy afortunado el que lo tiene. O sea, por eso la recomendación en este tiempo y en fase de que aún no llegamos al pic o en pic es que la cirugía larga, compleja, solo sea la emergencia y la que no tiene posibilidades de no realizarse. Incluso en paciente puede ser que un poli ¿cómo se llama? Traumatizado, eventualmente hacer unas cirugías de, ¿cómo se llama? De estabilización con fijadores externos y después ir por partes es una buena alternativa para disminuir los riesgos. No hay otra forma ni medida. Y el usar más team quirúrgico es más riesgo de que se vayan infectando más personal. El caso concreto era una disociación espinopélvica. Entonces, quizás sería plantearlo de cirugía de control de daños transitoria y más adelante ya... Bueno, otra pregunta. Al respecto, si me permiten opinar, bueno, en nuestro medio lo que hacemos cuando se nos empañan las gafas es simplemente, antes de entrar a la cirugía, pasamos una barra de jabón seco
en el interior de la gafa, la frotamos y así evitamos, a pesar de que sudemos o cualquier cosa, que las gafas se empañen. En relación a los estudios y detección de PCR, a veces esto toma tiempo o no está disponible en todos los hospitales. Vi una pregunta sobre la opción de utilizar una tomografía pulmonar previa como un screening rápido para saber si el paciente está o no contaminado con coronavirus cuando todavía es asintomático. En el Hospital Pablo Arturo Suárez del sur de Quito se está utilizando esta tecnología. Al paciente con sospecha se le hace una tomografía pulmonar y esta información se la manda por la web. Hay un centro en México y otro en China, donde a los 2 minutos les contestan a través de un software si ese paciente tiene una alta posibilidad de estar o no contaminado con coronavirus. Y en el Hospital Pablo Arturo Suárez se han dado cuenta que en el 95% de los casos, los hallazgos positivos en tomografía pulmonar dieron cierto con los pacientes que tenían coronavirus. Es decir, es un método altamente sensible. Vale. Muy bien. Otra pregunta. 2 preguntas más quedan todavía. Una, ¿hay algún protocolo para retomar la consulta externa? Yo creo que esto ahora está un poco en el aire, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que no hay protocolo. Yo revisé la literatura, retomar la cirugía y la conducta externa, recién no pensar antes de 3 meses, de 3 meses a 4 meses de cuarentena, que es lo que eventualmente está pasando en China y de lo que estamos evolucionando. Así que la consulta externa va a ser escasa, disminuida y eventualmente progresiva, pero una vez que se logre bajar el pic y se vaya aplanando, pero antes de 3 o 4 meses de iniciado no me parece, pero está en continua evolución. Sí, antes de que haya disminución del riesgo, por lo menos, aunque esto no se va a permitir. Además, en la consulta externa están físicamente sentados. ¿Cómo se va a sentar? Uno 1 metro del otro. Luego es incómodo para el paciente y para el médico, salvo que sea algo urgente. De momento, sentido común dice que no. ¿Y para cuándo? Pues a saber cuándo la curva está y cuándo esto nos lo permite. No sé, la verdad que no sabemos. Lo que sé es que los compañeros americanos no están haciendo consultas mucho por tele, pues llaman a los pacientes e intentan revisarlos por teléfono, eso sí. Una última pregunta, de las que hay aquí como tales preguntas, si hay algo sobre el movimiento de los aparatos de rayo de imagen de un quirófano a otro. ¿Algún tipo de protocolo, manejo o algo sobre ese tema? Hombre, lo ideal sería tener uno fijo para no contaminados, eso sí, y el otro se maneja como se pueda. La recomendación... Espera, Radko, Edson alza la mano antes. Edson. Nós estamos falando muito de cirurgias, de você fazer uma necessidade de fazer uma cirurgia. O que tem que se lembrar também que esse paciente vai voltar para retirar pontos. Então, seria um segundo contato com o teu personal de trabalho. Como você se paramenta para tirar esses pontos? Qual vai ser os teus cuidados com esse paciente na retirada de pontos? Muy bien. Vamos a ver, yo, si me permitís, con respecto al tema de la vuelta a la actividad normal, creo que estoy con vosotros en que debería ser dentro de unos cuantos meses, pero siendo realistas, en La Paz, que hemos estado bien paqueteados con esta historia, hemos llegado a tener 1.100 pacientes ingresados con COVID positivo, ya hay zonas limpias. Es decir, ya el hospital ha conseguido dejar plantas limpias para el ingreso de pacientes no COVID, está gestionando la apertura de las consultas, de algunos quirófanos. Yo, por ejemplo, la semana que viene tengo 2 quirófanos pediátricos, 2 pacientes pediátricos para cirugía menor, pero se va a hacer cirugía programada. En la privada ya hay correos de las juntas directivas de los grupos hospitalarios diciendo que hay que reiniciar la actividad de las consultas. Es decir, que una cosa es la realidad y lo que han hecho los chinos, que es correcto desde mi punto de vista, y otra es la realidad del país. Igual que mañana lunes, pasado mañana lunes, se va a abrir la veda y se va a dejar salir a la calle gente a trabajar para hacer mudanzas o montar electricidad o albañilería,
porque hay un tema económico muy importante en la medicina, ocurre algo parecido. La lista de espera está ahí, la conformidad que da el hospital de 5 meses máximo de lista de espera en la Comunidad de Madrid les pesa a la gerencia y no es fácil que podamos llevar a hacer lo que yo creo que es sensato, que es esperar más tiempo. No lo veo nada fácil. Estamos de acuerdo, Nico. El tema está en que son los pacientes asintomáticos y que están en periodo de incubación, donde vemos que el índice de complicaciones es muy alta, la mortalidad es muy alta. ¿Habéis cambiado el consentimiento informado a estos pacientes en vuestra práctica? No, ¿O vais a cambiarlo? Estamos dando un consentimiento añadido, que es en el que se le dice al paciente que se opera o se va a operar en una situación de crisis y que no podemos excluir el riesgo de que se pueda contagiar. Porque nosotros hemos tenido, hablo del área de traumatología global, en nuestro hospital hemos tenido 4 nosocomieres. Muy bien. Uno de ellos ha hecho una encefalitis, es decir, que es un problema bastante serio. Vale, muy bien. Ratko, ¿algún comentario queréis hacer? No, de acuerdo con lo mismo. O sea, nosotros en nuestro consentimiento se agrega un anexo en la ficha que el paciente consciente que a los riesgos de que tener una infección y con todos los riesgos de poder tener una neumonía y terminar en una UCI. Eso es fundamental dejarlo establecido. Respecto a cuándo sacar los puntos, como decía Edson, en los pocos casos que estamos operando, tratamos de citarlos a un sector diferenciado de nuestro centro, ¿cómo se llama? De nuestro centro privado, donde no hay circulación de pacientes COVID. Tenemos la posibilidad de hacerlo y en algunos casos voy a sacar los puntos, hago medicina a domicilio. Yo hago un centro privado, o sea, yo mismo voy dependiendo del caso. Eso hay que adaptarse a cada situación, región, país y medida sanitaria que nunca se ponen de acuerdo. Muy bien. Si no hay más preguntas, yo tengo un par de detalles que he escuchado a los demás atentamente. A Milcar, nosotros tenemos algunos sitios donde los residentes los han tenido que llevar a otra especialidad, a otra área, a urgencias, a esto. Esto, claro, eso depende de la zona donde el impacto de la pandemia es más fuerte. No sé si a vosotros os ha pasado esto, ¿no? Donde de pronto a los residentes han tenido que llevarles inclusive a otros hospitales, en algunos lados, ¿no? Lo cual esto, ni formación ni nada en tiempos de crisis. Y luego tengo un comentario con la telemedicina. La telemedicina, yo creo que tenemos que aprenderla. Tenemos que saberla, sobre todo la superindicación, la máxima indicación de la telemedicina que yo veo son en los tiempos de situaciones excepcionales. Tiempos de guerra, de ahora la pandemia es muy útil, tiempos de catástrofes naturales, por ejemplo, lo cual no hay formación de cómo hay que hacer y tenemos que verlo regulado, porque en algún momento necesitamos la telemedicina, porque no hay más remedio que hacerla. Lo mejor estar con el enfermo media hora, pues sin duda, pero es que hay situaciones donde en nuestra vida profesional necesitamos el manejo de la telemedicina, lo cual sería interesante el tener esto regulado a nivel legal, ya que dices que entendí que esto lo han revocado en Brasil, lo cual es un tema gordo ahora mismo utilizarlo en estos tiempos. Sí, te aclaro que los residentes de primer y segundo año están en la segunda línea, trabajando que en el COVID, en la segunda línea. Casi todos están atrás de los terapistas, están haciendo los trabajos que normalmente no hacíamos hace mucho tiempo, como canalizar, como estar... O sea, están todos en la segunda línea, no están en la primera línea, pero sí, están abocados a la pandemia. Sí. Muy bien, pues hemos llegado... Jani, ¿algún comentario último? Sí, yo quería hacer un comentario, porque estamos... Sí. La verdad que es muy difícil y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando antes Jarko. Y es que va a depender, sobre todo, localmente cómo estemos cada uno. Pero creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido con esto, uno es porque la avalancha ha sido tan grande como ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid, como nos cuenta Nico, pero en ciudades como la nuestra, lo que teníamos que haber intentado hacer y mantener son, dentro del contexto además de que los hospitales privados han pasado a ser públicos, intentar de cualquier forma haber mantenido hospitales limpios.
de forma que los pacientes quirúrgicos hubieran sido, de hecho, es lo que se debe de estar haciendo, mandar pacientes a hospitales limpios de forma que puedan hacerse las cirugías o los procedimientos que les corresponda con la mayor situación de seguridad posible, tanto para él como para los profesionales. Y desafortunadamente eso no se está haciendo. Y con eso son las primeras medidas que tenían que hacer una vez pase la fase aguda que no hemos podido controlar. Pero eso sería básico el poder hacerlo, para los profesionales y sobre todo para los pacientes. Muy bien, pues hemos llegado al punto final de este interesante webinar. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes y a todos los... perdona. Sí. Yo que lo entendí más como un comentario, pero porque lo ha hecho como pregunta. Planteaba un oyente, un asistente, que en caso de un paciente con una hernia discal hiperálgica que no responde a tratamiento, él considera que era mejor operarlo que mantenerlo ingresado siguiendo el tratamiento conservador. Bueno, pero creo que eso es mira, más... Como en la tele antes del anuncio. Vamos a dejar esta respuesta para el siguiente webinar que está preparado en 15 días que tenemos nosotros. Así invitamos a todo el mundo al muy interesante webinar SELACO, lombociática severa, que hay que hacer manejo en esos tiempos de pandemia. Esto va a ser el sábado 25 a la misma hora y esperemos contar con todos vosotros. Agradecer a todos los ponentes vuestros comentarios, tiempos y presentaciones, también a los que nos han ayudado para organizar esto, a Ana, a Federico, y también os invitamos al webinar siguiente, el sábado 26, y asimismo la próxima semana, el día 15, va a haber una con los americanos, con la NAS, un interesante webinar internacional donde participamos nosotros de diferentes países, de una hora solo, hablar de las diferentes perspectivas según el área geográfica. Muchísimas gracias a todos de nuevo y hasta el próximo webinar, si Dios quiere, en 15 días. Gracias a todos.